Gracias a Dios por este domingo que nos permite reunirnos, gracias a los que están, gracias a los que se conectan y a los que escuchan el mensaje. El domingo anterior, comenzamos con la primera parte, perfeccionados en la debilidad, y por alguna causa nos falló aquí el equipo, nos falló el video, no grabó el audio, entonces no lo va a encontrar la primera parte, era como muy técnica, pero vamos a dar la parte práctica, ¿verdad? Perfeccionados en la debilidad. Si no entiende ahí la foto, es una persona, un niño que está ahí siendo atendido por un médico, se entiende así la imagen, y creo que proyecta bien lo que queremos tratar esta mañana. Es algo que estamos partiendo de la cita de 2 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo está hablando, diciendo de que para que no se exaltase sobremanera, recuerda que él mismo dijo que nadie debe tener un más alto concepto, decir que el que debe tener, decir no que no tengamos un alto concepto, pero dice no más alto concepto, ¿verdad? Ya vimos eso en un tema anterior, y entonces él dice para que la multitud, la abundancia de revelaciones no se exaltase o no me exaltase yo sobremanera. Dice él en sus palabras, se me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee y que me diga, bástate mi gracia. ¿No? Dice que él había pedido ya 3 veces que el Señor le quitara ese aguijón, que entendemos era una especie de enfermedad, un padecimiento en su cuerpo. Y aquí a los Corintios en segunda carta les dice, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces vea que yo les resalté ahí las palabras gracia, poder, perfección y debilidad. Gracia, poder, perfección y debilidad, ¿no? Y platicaba que mi esposa le decía cómo es que cada uno de nosotros en nuestro caminar podemos estar bien conscientes de cuál es nuestra debilidad, ¿no? Algunos tenemos la debilidad del café con pan, algún refresco, algún vicio, pueden ser las mujeres, pueden ser los hombres, alguna actividad, puede ser alguna actitud. Y veíamos que de una manera muy general podríamos determinar las debilidades del ser humano en 3 aspectos muy generales que tienen que ver con nuestra constitución, ¿verdad? Dice primera a los Tesalonicenses 5:23 que estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Yo se lo puse al revés, ¿verdad? Dice que podemos tener debilidades en el cuerpo, lo cual tiene que ver con debilidades físicas, ¿no? Algún padecimiento, alguna enfermedad. A veces nos debilitamos por no dormir bien, por no alimentarnos bien, a veces por el medicamento por la alimentación que tenemos. Platicábamos con unos amigos que tienen un niño con autismo y nos alegrábamos porque decía, tan solamente con quitarle las galletas ha mejorado su digestión. Y es una mamá que ha procurado estarle quitando cosas, no tenerlo tan medicado, y se ha visto muy bien el avance. Entonces a veces uno tiene que ver la alimentación, tiene que ver con la edad. Hay cosas que los que vamos avanzando en años nos damos cuenta que antes podíamos hacer, aguantar, y hoy ya no, llámese físicamente o llámese incluso en el carácter, ¿verdad? De repente sentimos que nos están agrediendo, que ya no nos aman, que ya no importa, y a veces pudiera ser algo hormonal. No se diga a los adolescentes, ¿verdad? Su cambio de humor, y más si son féminas, los cambios hormonales. Entonces son las debilidades del cuerpo. Debilidades en el alma, pues tenemos que hablar de las debilidades en el carácter, ¿verdad? Los que no sabemos decir no, los que nos enojamos de todo, lo que les decía, los que tienen una baja autoestima y piensan que todo es contra ellos, todos los están agrediendo, todos les tiran mala onda, cuando en realidad ni siquiera a lo mejor los están considerando. Son debilidades en el alma. Hemos hablado en algún momento del término pusilánime, ¿verdad? Que es no tener el carácter ante situaciones difíciles, y todo eso son debilidades del alma. Obviamente tendríamos que hablar, y no es el tema, ni lo vamos a desarrollar esta mañana como tal, los 4 temperamentos, ¿verdad? Flemático, colérico, melancólico. No es el tema, pero usted se puede dar una idea, ¿verdad? O tener incluso ya identificado en cuál está usted, ¿verdad? Si usted es alguien visceral, si es alguien muy melancólico, si es alguien muy creativo. Todo eso es al final una debilidad que radica en el alma. Y hablábamos también de que hay debilidades en el espíritu, ¿no? Que
bíblicamente encontraba que no es otra cosa sino el testimonio, ¿va? Cuando usted y yo leemos allá en Hechos, cuando los hijos de un sacerdote, Seba, dice, eran de los que querían echar fuera demonios, exorcistas ambulantes, dice la Biblia, dice, os conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo, y dice el espíritu inmundo, dice, bueno, sé quién es Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Dice que lanzándose sobre ellos pudo más que ellos y huyeron desnudos. Entonces esa es una debilidad en el espíritu. Uno puede tener títulos académicos, uno puede tener mucha preparación intelectual, pero al final dice la Biblia que la autoridad viene de parte de Dios, ¿verdad? De parte de Dios, y Él es el testigo fiel. Él no da por inocente al culpable. Cuando uno tiene culpa, cuando uno tiene mancha, obviamente Él como Dios, como juez justo, lo va a determinar, y obviamente en el mundo espiritual es algo que se sabe, ¿verdad? Se sabe quién es uno. Entonces esa sería una debilidad en el espíritu. Y yo quiero compartirlo, o sea, pues son 3 generales, pero a la luz de la palabra, le digo, hace 8 días nos falló el video, el equipo ya estamos ahí renovándolo. Vimos una parte muy técnica de lo que la Biblia claramente marca como debilidad y los conceptos y las cosas, pero este día quiero hacerlo un poco más práctico y trabajarlo bajo la idea, así como usted lo puede ver en el título de esta diapositiva, debilidad y perfeccionamiento, porque platicaba con mi esposa, le digo, generalmente nosotros cuando identificamos nuestra debilidad, lo que queremos es simplemente salir del problema, ¿no? O sea, si ya sabe que yo tengo problema con esta adicción y queremos nada más dejar la adicción y seguir siendo una persona normal, o como el mundo nos ha dicho, ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero en la mente de Dios vemos que Él a Pablo le dice algo muy interesante. Le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le quiero decir? Que entonces en la mente de Dios no solamente está el librarnos de alguna debilidad o de un problema que podemos tener bien identificado, sino que en la mente de Dios está un perfeccionamiento. Y lo puede ver a través de muchos pasajes en la Escritura. Hebreos capítulo 6, dice el apóstol, el escritor, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces Dios, que es un Dios perfecto y que cuando desde el Antiguo Testamento nos dijo, sean ustedes perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto, y viene Jesús y lo ratifica, no nos pediría algo que no pudiéramos lograr. Hemos hablado que aunque en la mente humana perfección es que no tiene error, perfección en la mente de Dios es que está completo, que no le falta nada. Obviamente se entendería que no comete errores, pero obviamente es un tema delicado, porque en nuestra mente finita vamos a encontrar errores en muchas cosas, pero para la mente de Dios no somos un error, no somos un error. Le digo que me gustan las películas, no sé si vio esa película de Glass, una trilogía, y habla de un personaje que tiene un padecimiento de sus huesos. El caso es de que él padece mucho, sufre mucho, pero cuando va a morir, y está dando un spoiler, ¿verdad?, le dice a su mamá, no fui un error, mamá. Dice, no, claro que no fuiste un error. Así también Dios. Usted puede no estar satisfecho con usted mismo, pero para Dios no fue un error. Dios tiene todo bajo control. La parte dura es creerlo, aceptarlo, porque a veces puede mal nuestra realidad, como lo veíamos 8 días, cuando habla de Abraham en Romanos 5, dice que él vio su cuerpo, él vio a su esposa Sara, que ya eran ancianos los dos, y dice, no fue debilitado en la fe, sino que dio gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, podemos avanzar. Y bueno, entonces, bajo esa idea de que Dios no solamente está interesado en corregir, en fortalecer una debilidad, sino además perfeccionarnos, sería como darnos un plus, o un plus, ¿no? Un plus, un extra. Entonces, para los que escuchan y no ven, yo quiero compartirles 6 debilidades esta mañana, 6 debilidades y cómo es que Dios las trabaja en una mentalidad de perfeccionamiento. Entonces, de lo general que le dije, vamos a desarrollarlo de alguna manera en estas 6 debilidades. Vemos que en la Biblia marca como una debilidad la edad, ahorita le voy a explicar por qué, y cómo nos perfecciona Dios a través de su Espíritu. Marca como una debilidad la economía, las finanzas de hecho es una de las principales causas de divorcio, la economía, las finanzas, pero entonces vamos a ver hoy cómo Dios nos dice el ser dadivoso nos va a ayudar a trabajar la economía. Cuando vemos una debilidad a través de un pecado, que entran las adicciones, entran muchas cosas, Dios nos habla de un perfeccionamiento a través de la regeneración. Es por eso que
tanto gente del mundo como gente cristiana deja un pecado, pero como no hay una regeneración, sigue uno reincidiendo. Vamos a ver un poquito de eso. Vemos que, o encuentro también que hay una debilidad en las relaciones, porque le digo, como hombres, decimos, mi debilidad son las mujeres, ¿no? A cualquier nivel, a cualquier edad, a cualquier rango social, económico, político, intelectual, ¿no? En nuestros tiempos decía, ¿no? Que los hombres tienen, sus problemas son la fama, la lana y la dama, ¿no? Tenemos ese problema, pero también como mujeres puede tener como problema o como debilidad a los hombres, ¿verdad? Y viene uno y le dice, y aunque sabe que le está mintiendo, cae y cae, como la samaritana, le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes ya ni es tu marido. Pero entonces vemos que para eso, con su respectiva desarrollo, vamos a ver que Dios ha propuesto, nos ha dado el amor y el respeto para trabajar nuestras relaciones interpersonales, aún desde que somos solteros, ¿verdad? No necesariamente en un matrimonio, sino aún desde solteros, lo vamos a ver hoy. Vemos como una debilidad también la enfermedad que de alguna manera lo que vamos a ver en la escritura hoy nos va a llevar a que la perfección es no reincidir, yo sé que es un tema ahí delicado, pero vamos a verlo a la luz de la palabra, y muchos que en algún momento de nuestra adolescencia o de nuestra etapa adulta, si usted no lo ha pasado, bendito Dios, pero muchos de los que estamos hoy aquí aún predicando, ha habido momentos en nuestra vida donde cada día uno quiere morirse, o cada momento en el día, ¿no? Donde uno tiene realmente un espíritu de muerte, y puede ser que usted sea alguien de guerra espiritual y reprende y dice, pero hay otros que yo siempre les he dicho, somos como pacifistas, y no nuestra primera opción no es decir es el enemigo, es el diablo, sino que hay algo que está ahí de me quiero morir, mejor sería no estar. Pero entonces Dios nos da la gloria, porque no es nada más la muerte en sí, sino que te da una gloria. Y bajo esas 6 premisas es que vamos a entrar en materia. Número 1, la edad, ¿no? Le decía que usted tiene que tener presente que debilidades la va a ver en el cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo podría entrar esta debilidad de la edad, miren. Entonces me quiero ir a los 2 extremos, los 2 polos. Mira, Jeremías, en el capítulo 1, versos 6 y 7, usted va a encontrar que el Señor está teniendo un trato ahí con Jeremías antes de mandarlo. Dice, te di por profeta a las naciones, usted lo sabe, a él le dijeron, antes de que te formaran en el vientre, te conocí, te aparté, te di por profeta. Y entonces él, el pequeño, dice, yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías tuvo una formación muy interesante. Recuerda que Dios mismo le dice, yo sé que te estoy mandando a un pueblo rebelde, a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que te va a tirar mala onda, que va a ser tu enemigo, pero no temas, yo te he dado la autoridad, dice, de plantar, de sembrar y de desarraigar, ¿verdad? De construir y de destruir también. Y entonces es una tarea bien difícil, es algo que, lo que le decía del temperamento, en el carácter de Jeremías se le conoce en algún comentario como el profeta llorón, porque él decía que le dolía tanto sentir lo que Dios sentía al ver a su pueblo, que usted ve en las cartas de Lamentaciones, dice, yo dije, ya no predicaré más. Pero esa misma sensibilidad dice, pero tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste y yo me dejé seducir. Y él siguió cumpliendo la tarea que Dios le dio. Pero si alguien lloró en la Biblia, que pudo, porque él dice las fibras de mi corazón. Si alguien sintió el dolor de Dios en la escritura que nos deja ver, es el profeta Jeremías. Pero quiero que vea que, viéndolo como una debilidad, para los que son jóvenes, yo en algún momento, mi esposa y yo lo pasamos cuando somos jóvenes, y que Dios nos usa porque es algo interesante, como usted puede ver que Dios está interesado en los jóvenes, y en promedio 12 y 17 años son edades claves en la Biblia, ¿no? Ve a los 12 años un Jesús que está en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y que de ese conocimiento que él tiene, de hecho el pueblo judío hasta hoy tiene el bar mitzvah y el bat mitzvah en el caso de las niñas, a esa edad tienen que conocer la Torah y todo, pero él dice, no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, él entendió su propósito a la edad de 12 años. La mayoría, un José, un David, o los que vemos la serie de David, a los 17 años es que Dios les da sueños, Dios les da una palabra, y como uno no está comprometido con alguien más que con el Señor, es por eso que Dios está bien interesado en los jóvenes. Porque la misma Biblia establece y dice, bueno, el que está casado tiene que tener cuidado de su mujer. De hecho, en la misma ley de Moisés, cuando era alguien recién casado y no podía salir a la guerra, dice, 1 año vas a dedicarlo a hacer feliz a tu mujer por si acaso mueres en la guerra. Está estipulado así. Dios lo sabe, pero por eso es que Dios trabaja con los jovencitos. ¿A qué quiero llegar?
a que aunque la Biblia nos da todo ese panorama, como adultos siempre decimos, ¿y este chamaquito imberbe qué me va a enseñar? ¿No? Tú no tienes experiencia, ¿no? Y entonces se enfrentan como jóvenes a un problema, a una debilidad de la edad. Sí, es cierto, ¿no? La gente no ve lo que Dios desea de un David, ¿eh? Ese es un hombre conforme a mi corazón que va a hacer todo lo que yo quiero, sino que la gente ve es que tú te vas a enfrentar a un hombre de guerra que desde niño ha estado entrenando y necesitas una armadura y no tienes un puesto y tú eres de una tribu pequeña, ¿no? Y usted tiene ahí todo el concepto. O los hermanos de José, que de hecho también son figuras, porque mientras que hay un grupo hoy día y desde los días de Jesús que querían ver todo literal, todo el cumplimiento de la escritura literal, Dios siempre trabaja con figuras, ¿no? Y entonces dice, siempre el que rechazaron fue el que Dios escogió como libertador, ¿no? A un Moisés, a un José que decían, tú, nos vamos a postrar delante de ti, claro que no. Y siempre fue un desprecio, pero entonces es que llega el punto donde la Biblia nos expresa, el apóstol dice, lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los héroes. Entonces, si usted es un joven que hoy está enfrentando rechazo y que está bien consciente y bien seguro de que tiene un llamado de Dios, como Jeremías, no lo vea como una debilidad. Obviamente va a tener restricciones, obviamente va a tener limitaciones, pero en Dios, dice la Biblia, en Dios haremos proezas, ¿verdad? Y Él va a desbaratar a nuestros enemigos. Entonces, si hoy es muy pequeño, no tenga temor, ¿verdad? Porque a veces también como pequeños quizá uno tiene la convicción de querer recibir al Señor. Y yo creo que estaba pensando que es uno de mis traumas porque de niño, me acuerdo 6, 7 años, que decía, es que yo recibí al Señor y yo me acuerdo que yo cantaba en los cantos así de iglesia, de esos viejitos, ¿verdad? Que se cantaban con guitarra y demás, y yo sabía que mi corazón estaba creyendo lo que estaba cantando, pero me acuerdo que ciertas personas desde siempre han existido los que aplican la llave del diácono. O sea, ay, eres un niño, vete para allá, vete para allá. Y eso me traumó. El Señor Jesús lo sabía, por eso les dijo a sus discípulos, no impidan a los niños venir a mí. Dejen a los niños venir a mí, no se los impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si es un joven y está batallando con que lo menosprecian, antes lo quería decir, cuando uno está seguro de su salvación a esa edad, o cuando ya un adolescente dices que yo sé que este va a ser mi pareja, o esta va a ser mi pareja, y digo, ya veremos, ¿no? Queremos ahí contaminar cuando realmente al menos no sé su experiencia, pero en la mía tengo buenos amigos que desde adolescentes estaban ya bien seguros de su pareja, de su amor que sentían, de su convicción, y hasta la fecha siguen ya 10, 15, 20 años o más de casados. Entonces realmente no tendríamos por qué menospreciar cuando un jovencito viene y nos externa un deseo, un anhelo, algo que Dios ha puesto ahí, pero viene a ser una debilidad. Ahora está el otro extremo, Josué 13:1, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, Josué, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Entonces, no sé usted en qué etapa de la vida está, quizá está conmigo casi del otro lado, donde algunas cosas caminamos y caminamos sin proyección, sin visión, no hubo un líder, no nos hablaron de todos los temas que nos tenían que haber hablado, y resulta que nos encontramos ya ahora sin fuerza, ¿no? Ya no tenemos la fuerza de antes. Ya no, o sea, tenemos necesidades, queremos hacer muchas cosas, pero de repente ya la fuerza ya no está en el cuerpo. Y entonces Dios tiene una plática con Josué y le hace ver su realidad, le dice, ya envejeciste, pero hay cosas que no conquistaste, Josué. Pero Josué, así como dice, como Dios mismo dio testimonio en su momento cuando era joven, y decía, por cuanto hubo en él un espíritu diferente, ese espíritu se mantuvo en él. Por eso le digo que vamos a ver que mientras que la realidad nos pueda decir una cosa, una limitación, lo vamos a ver en el siguiente pasaje, a través del Espíritu Santo de Dios, es que Dios nos permite dar esos cambios, ¿no? Porque Él le dice, bueno, sí, estoy avanzado en años, pero tengo aún fuerza para conquistar, aún puedo. Y Él no, así como Dios le mandó, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas, ni desmayes, podemos ver en la Escritura que Josué lo siguió cumpliendo hasta el último momento de su vida. Entonces, ¿qué quiero decir esta mañana? Que aunque en la realidad es una debilidad, le digo, entonces estamos trabajando la idea de que Dios no está interesado solamente en fortalecerte, porque el que es joven, bueno, cuando madures un poquito más, vas a poder avanzar. El que ya es viejo, bueno, quizá ya no tenga mucha oportunidad, pero en la mente de Dios está un perfeccionamiento, y al hablar de perfeccionamiento hablamos que la gloria es para Él. Entonces encontramos la promesa de Dios, Joel 2:28, que viene a tener
cumplimiento en el libro de los Hechos, ahí en la primera iglesia, la iglesia que le llamamos primitiva. Y dice, y promete Dios, y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Obviamente sobre toda carne que le busca, ¿verdad? No sobre todo el que anda en la carnalidad, sino la carne que le busca, la carne que ya fue bautizada, así como la figura de Jesús, ¿verdad? Cuando Él sube del agua, desciende el Espíritu Santo como en forma corporal como de paloma sobre Él. Entonces se cumple igual, y se derramaré mi espíritu sobre toda carne, que se santifica, que se limpia, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ya sé que esta palabra hoy causa quizá mucho conflicto. ¿A qué es profetizar? ¿Lo que yo quiera, mi voluntad? No, en el contexto del pasaje es de que usted ve que cuando Pedro dice a la gente de aquel tiempo, eso no están ebrios, no están borrachos como ustedes creen, sino que es el cumplimiento de lo que escribió el profeta Joel. Y entonces esa profecía que decía, dice que cada persona, partos, medos, elamitas, muchas naciones que estaban reunidas ahí, dice, le oímos hablar en nuestra lengua nativa, o sea, sin acento, las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué estaban profetizando? Estaban hablando las maravillas de Dios, y por eso es, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué siguen profetizando? Dice, bueno, entonces cuando venga el Espíritu, dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué están profetizando? ¿Su voluntad? No, lo que Dios les está mostrando, ¿no? Y ya sé que es una línea bien delgada porque hay mucha gente que Dios les mostró que el presidente de Estados Unidos no iba a pasar al 1 de abril, y miren, ya vamos o más bien desde febrero, ¿eh? Y estamos avanzando, y entonces ese tipo de profecías no, sino aquellas que tienen esa formación, ¿verdad? Es un tema por sí mismo la profecía, pero finalmente la Biblia dice, bueno, mira, si tú oyes que alguien dice una palabra y se cumple, bueno, obviamente Dios está con él, pero si hay un soñador de sueños que dice, anuncia y no pasa nada, no tengas temor de él, dice la Escritura, ¿verdad? No se diga si es alguien una profecía que te va a desviar del propósito de Dios. Dice, si es una profecía que te dice adoremos a otros dioses, ¿no? Cuando uno ya es casado y viene alguien y, es que el Señor me mostró que usted es mi varón, pues espérame, que hable con mi esposa primero, ¿verdad? Porque yo estoy casado, yo no soy un hombre prohibido, ¿no? O mujer, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es como para dar un matiz ahí, pero entonces es lo que Dios va a mostrar. Y obviamente dice el verso 29 sobre los que sirven, ¿no? Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, la idea principal, que es cómo viene ese perfeccionamiento a pesar de la edad con el Espíritu Santo. Yo le digo, le compartí testimonios, o sea, de gente que dijo, él es mi pareja, este es mi llamado desde su adolescencia, y los ve ahí fieles. También está el otro extremo de gente que lo menospreciaron, lo limitaron y se perdieron, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿cómo voy a tener yo la seguridad? Busque el Espíritu Santo, porque dijo el Señor Jesús, está escrito en la palabra, dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque hay que pedirlo, entiendo que es porque uno tiene que estar convencido, ¿no? Porque el Espíritu Santo, aunque hay una parte romántica y bonita de miel sobre hojuelas, no toda la vida es así. La gente que fue dirigida por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, nos fue prohibido por el Espíritu Santo, nos prohibió, no, nos dijo que no, nos llevó a la muerte, ¿no? Entonces, así como, es por eso que tú tienes que estar bien consciente cuando lo pides, y que a la primera iglesia le costó 50 días, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, se oyó un viento recio y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, Dios te lo quiere dar, claro. Te lo tienes que pedir también. ¿Cuánto va a tardar? Ya depende de Dios, ¿verdad? Porque dijo Jesús, yo rogaré al Padre, Él os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre, te va a guiar a toda verdad, te va a recordar, te va a mostrar lo que viene, te va a recordar lo que ya se habló. Pero eso lo da el Padre, ¿no? Lo da el Padre. Obviamente también en la doctrina del apóstol Pablo, él decía, por la imposición de mis manos. Va a decir con un ministro, y puede orar por mí para recibir el Espíritu Santo, y amén. Y él tiene esa autoridad, esa facultad de parte de Dios. Así está escrito, y así lo tienes que seguir, ¿no? Número 2, mire, la economía, ¿no? Muchos pueden decir, ¿sabe qué, hermano? Mi debilidad, así como dice Proverbios, ¿no? Dice, la debilidad del pobre es su pobreza. La debilidad del pobre es su pobreza. Le digo, tristemente no busqué estadísticas, pero sé que es una buena parte de la causa de divorcio, la economía, ¿no? El manejo de las finanzas. No nos enseñan a consumir, pero no nos enseñan a administrarnos, tristemente. Pero entonces, le quiero citar Mateo 19:21, porque habla de un joven rico que llega con el Señor Jesús y le dice, maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Le dice el Señor, bueno, los mandamientos sabes, ¿verdad? No matarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios, sobre todo a tu prójimo como a ti mismo. Y él se alegra y dice, oh Señor,
todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, ok, si tú ya tienes salvación, Iglesia de Cristo, tú ya tienes salvación y eso te interesa, bueno, pues tienes salvación, eso es por gracia. No hay ninguna obra que pueda hacer para ganarte el favor de Dios. Él lo hizo, solamente tienes que arrepentirte, creer, confesar, ¿verdad? Es lo único. Pero entonces vea cómo le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, entonces le digo, Dios no está interesado en fortalecer una debilidad solamente, que lo puede hacer, claro. Todos necesitamos un Salvador, sí, dice la Biblia que Dios, a los que tenían ley, a los que no teníamos ley, dice, a todos nos encerró bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Eso es fortalecer una debilidad. Pero vea cómo claramente nos dice, pero si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, si usted solamente quiere salvación, ir a la iglesita de 4 paredes cada 8 días, cumplir con lo que le dicen, bueno, está bien. Pero quizá le va a faltar un paso más para ser perfecto. Y dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Obviamente aquí nos está hablando literal, ¿verdad? Alguien que tenía muchas posesiones. Pero le compartía yo que a veces, dice el apóstol Pablo, dice, a veces caminamos como pobres, mas enriqueciendo a muchos. A veces usted ha visto videos que la gente que menos tiene es la que lo apoya porque dice, yo sé lo que es estar en tus zapatos, yo sé lo que es no tener para la medicina de tu hijo pequeño, pañales, leche, yo sé lo que es no tener un lugar donde pasar la noche o resguardarte del frío, etcétera, ¿no? Y entonces gente que aún de su pobreza da. Obviamente la Biblia también nos enseña la viuda de Sarepta, la viuda que dio las 2 blancas, la gente que, aunque Dios es dueño del oro y de la plata, aprendemos a honrarle y a depender de Él a través de lo que damos. Entonces yo por eso le puse que si usted quiere tener abundancia y quiere tener, no hay otra forma, bíblicamente no hay otra manera de ser perfeccionado si no es a través de dar. No se refiere solamente a los que han acumulado riquezas, tienen posesiones, departamentos aquí, allá y acullá, sino que más bien es algo del corazón. Porque le decía, o sea, muchos gobiernos han hecho casas para los homeless y han salido y siguen siendo homeless. Porque no es con dinero que se va a resolver la situación. Jesús dijo, a los pobres los vas a tener siempre con vosotros, a mí no. Entonces tienes que ver bien dónde inviertes y cómo inviertes. Pero el principio va a ser el mismo, dijo Jesús mismo. Den y les será dado. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Y entonces es un paquete, aplica no solamente a las cosas materiales, sino también a veces a un favor, ¿verdad? Dice Proverbios, si te viene a la mano hacer algo, dice, hazlo según tu fuerza, ¿verdad? Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Hay veces que usted sabe, creo que es muy general en los trabajos, que está bien delimitado cuáles son tus funciones. Y no estoy diciendo que te cargues y que te agarren de puerquito, no estoy diciendo eso, pero a veces cuando uno puede ayudar, uno tiene que ayudar. Y a veces a mí me han preguntado en el trabajo, ¿y por qué no haces ese no es su trabajo? Digo, bueno, porque yo también quisiera que si en algún momento dado yo necesitara ayuda, no tener que pedirla, sino que de buena gana me la den. Y le platicaba a mi esposa, ¿verdad? Cuando hay compañeros a los que todos maltratan, yo soy alguien que le ha costado, yo también soy maltratador, pero en ese trato de Dios he aprendido a amar a la gente y a tratarla bien. Y a los que todos tratan mal, a algunos yo los logro tratar bien. Y entonces me ha resultado bien, porque entonces de su voluntad me ayudan. Se cumple la escritura, ¿verdad? Dad y se les dará. Dad y se les dará. Pero dice también Proverbios, hay gente que retiene más de lo que es justo, dice, y entonces vienen a pobreza. Dice Proverbios. Entonces, si usted tiene un problema en su economía, obviamente tiene que sentarse y calcular, va a hacer un presupuesto, administrarse, claro. Pero dentro de ese presupuesto tiene que dar. No esperar a que tenga los millones, se gane la lotería, quizá no va a pasar. Pero de lo que tiene, ¿no? Hubo una mujer que pudo quebrar un frasco de alabastro de perfume muy caro a Jesús. Y dice, está hecho lo que ha podido. Le comentaba de una viuda pobre que dice la Biblia, dio 2 blancas, pero dio todo lo que tenía, y Dios le reconoce y dice, Dios dio más que los que venían a echar a las ofrendas. Una viuda que estaba recogiendo leñita dice, vamos a hacer este último pan y dejarnos morir, era su realidad lo que tenía que enfrentar. Pero como le dio primero a Dios, dice, le dijo el profeta, así ha dicho el Señor, no escaseará si me das a mí primero, y creyó la palabra, y mire, pasó el tiempo, no lo está diciendo ahí que tuvo casas, pues en medio de la crisis, ¿no?
pero al menos, como dice la Biblia, ¿verdad? Para darles vida en tiempos de hambre. Entonces, si usted está teniendo problemas con su economía, bueno, siéntese, haga un presupuesto, pero aprenda a dar. Tiene la oportunidad de comprarse algo nuevo, sáquelo, o sea, no se quede ahí reteniendo, llenando, es que me sirve, no, no sirve, ya tírelo, sáquelo, no sea aprensivo, porque si usted no aprende a dar, lo más seguro es que aunque tenga después mucha abundancia, como no aprendió a dar, a ser generoso, va a seguir teniendo necesidad, no va a estar satisfecho, no va a tener contentamiento, que dice la Biblia, ese es un don de Dios, ¿verdad? Que el hombre disfrute su trabajo, su labor, sea poco, sea mucho, dice, dulce es el sueño del trabajador. Pero aquel que es avaro, ahorita lo vamos a ver adelante, Dios lo toma incluso como idolatría. Mire, y de las debilidades le decía, ¿no? Aquí podemos meter adicciones, etcétera, ¿no? El pecado. Pero estamos trabajando la idea de perfección, ¿no? O sea, ¿Dios le puede resolver una cosa? Sí. Pero en la mente y el corazón de Dios está darle un extra. Si no solamente quiero que dejes un pecado, sino que quiero perfeccionarte. Y entonces Romanos 5:20, el apóstol predicando a los romanos le dice, la ley de Moisés dice, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque dice que por el conocimiento de la ley es el conocimiento de pecado. Dice, yo no sabía que codiciar Dios lo tomaba como algo malo hasta que leí no codiciará, ¿me explico? Así dice Pablo. O mentir, o cosas que son a lo mejor moralmente lógicas, pero cuando están escritas, estipuladas en una ley, entonces viene una conciencia de pecado. Por eso dice la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Y entonces por eso que gente dice, ay, es que todo es pecado para los cristianos. No, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas. Pero lo que Dios, le digo, entonces Dios está trabajando no nada más la fortaleza como tal, o fortalecer una debilidad, sino un perfeccionamiento. Y dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo le digo, cuando usted le muestra un favor, le muestra gracia a alguien que todo el mundo maltrata, hasta le pregunta, ¿y por qué me tratas bien? O sea, ¿qué quieres? Le digo, yo mi testimonio le he compartido a gente así rápido, en corto. No lo hago por mí, es porque soy cristiano. O sea, que el nombre de Cristo sea exaltado, porque es mi realidad. O sea, sí, o sea, yo también pienso lo mismo. ¿Por qué tendría que ayudarte o por qué tendría que ensuciarme, no? Ayudándote. No. Pero porque Dios lo hizo conmigo, porque dice el apóstol Pablo, dice, es lógico que un justo muera por otro justo. ¿Saben que no? Castíguenme a mí o yo voy a dar mi vida por mi hijo, ¿no? Cuando usted a lo mejor, quien ha enfrentado el donar un órgano, ¿ah? Bueno, es que le tenemos que quitar un riñón. A su hijo a lo mejor se lo da, pero a un desconocido, y vaya más allá, a un maleante, dice Pablo, no lo haríamos. No daríamos la vida por un impío, por un injusto, pero Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a eso se refiere este punto de que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, todo aquello que usted no puede dejar y que usted batalla, y que usted dice, y que chocamos con la realidad de que no todo es un espíritu, ¿no? Pastor, ¿puedo orar por mí por ese espíritu de pornografía? Hijo, hay cosas que son carne, cosas que tú tienes que, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Que cada día tienes que crucificar la carne, cada día. El día que te bajas de la cruz, pues obviamente que te va a ganar la carne. Pero la gracia, dice, Dios da mayor gracia. ¿Cuál es la gracia? En que dice, ok, tú te arrepientes. El Señor Jesús dijo, si 7 veces en el día viene alguien hacia ti y te dice, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Si Él lo dijo pidiéndolo a nosotros, ¿no creen que Él lo va a hacer? Porque yo sé, y todos hemos batallado, a veces hay temporadas en el pecado que en la mañana pecamos, el mediodía otra vez y en la noche igual, y estamos ahí. Pero todas las veces que tú te arrepientes, el Señor te perdona. Y mientras tengamos vida, dice la Biblia, hay esperanza. Entonces por eso dice, sobreabunda la gracia. ¿La mereces? No, no la mereces. Pero gracia es que Dios te da algo que no mereces. La misericordia es no darte lo que mereces. Pero la gracia es darte lo que no mereces, algo bien profundo. Son dos cosas, misericordia y gracia. Por eso dice que sobreabundó la gracia. Entonces, no sé con qué esté batallando hoy, que se siente débil, que ya no quiere ir, no quiere tomar la Santa Cena, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir con los hermanos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, quiero darle una vía, una salida de gracia, ¿va?, que Dios nos ha dado. Mire, a los Corintios, en la segunda carta, 2 Corintios 5:17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces le digo, o sea, usted puede ser alguien como, pues ya hoy día, salen muchas noticias, lo voy a comentar en el siguiente punto, pero
de adultos que están teniendo problemas sexuales con más jovencitos o jovencitas que ellos. Y entonces muchos se sorprenden porque dicen, es que, incluso salió una noticia esta semana, ¿no? De un muchacho que denunció a su papá porque le estaba ayudando con algo de su computadora y resultó que tenía ahí archivos no ilegales, ¿no? Con niños, y lo terminó denunciando. Pero entonces le digo, se está manifestando ese problema hoy. Pero ¿qué le quiero decir? Que entonces usted puede ser alguien que a la sociedad, a su familia, a su entorno, es alguien bueno, una buena persona, pero Dios va más allá, le digo, la perfección, ¿no? El perfeccionamiento no es nada más de quedar bien afuera, porque cuando el Señor Jesús viene, es lo que les dice también, ¿verdad? Dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo te digo que desde que codicia y estás adulterando. Entonces, es una perfección. Dice, ¿oíste que fue dicho no matarás? Y tú puedes decir, no, yo no he matado a nadie. Pero el Señor Jesús dice, pero yo te digo que desde que te enojas con tu hermano, cuando lo agredes verbalmente, ya te estás convirtiendo en un homicida en tu corazón. ¿Sí? Entonces, es ese perfeccionamiento. Ahora, enfocándolo aquí al pecado, dice, el apóstol Pablo entendió algo y dice, obviamente, tú vas a batallar con esas cosas, o todos vamos a batallar con ciertas cosas, pero solo aquel que logra estar en Cristo, obviamente a través de la fe, a través del arrepentimiento, porque esa obra ya la hizo Él, de ponernos en Él, dice, todas las cosas son hechas nuevas, y le puse la palabra griega que usa ahí, porque dice, cuando dice nueva criatura, es la palabra tisis. Tisis, que en todas sus derivaciones dice, pasa a ser propiedad del fabricante. ¿Qué le quiero decir? Que tú le digo, usted puede ir con su pastor y decirle, es que tengo este espíritu de alcoholismo, es que tengo este espíritu, a todos le veo un espíritu, ¿ah? Este espíritu de ira, sí hay ciertos espíritus, pero hay cosas que nosotros tenemos que voluntariamente trabajar, darnos cuenta y renunciar al momento, y no ceder a la tentación, porque lo dice Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay cosas que yo tengo que resistir, que bueno fuera de que voy con la varita mágica del pastor, ¡tin! Ya, eres libre, ya eres santo, ya nunca te va a afectar. No, tenemos que estar luchando cada día. Pero el punto es que cuando estamos en Cristo por la fe, dice, venimos a ser propiedad del fabricante. Dice ahí, somos regenerados, somos hechos nuevos, una nueva genética, ¿no? Porque hay cosas que uno va a batallar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que realmente le entreguemos a Dios, ¿verdad? Hasta el momento en el que nosotros sepamos que ya no está esa genética, ese mal deseo, ese deseo por lo malo, pero que tiene mucho que ver con estar en Cristo y cada día, no sé si usted vio una película de Jesus Revolution, ¿no? Donde se trata de un artículo que en su tiempo de los hippies, los 60, 70, hizo el New York Times, y algo que le preguntaba al reportero a alguien que llegó pues drogado y todo, no sé si usted vio la película, y lo digo porque entonces es una referencia a un testimonio de la vida real, que dice, pero entonces ya no tienes más deseo por la droga. No, pero así nada más, una oración y ya. Sí, en mi caso fue así. Bueno, y le digo, hay gente que así lo puede recibir, y hay gente que me ha tocado ver, hay gente que ha llegado a un momento así donde dentro de la nobleza de nuestros órganos, ¿no? El riñón, el hígado, sabe que llegando a un 2, 3% aún funcionan. Bueno, hay gente que por algún vicio de alcoholismo ha llegado a ese punto donde una gota más ya no, y ha cambiado, ¿no? Pero Dios no quiere que llegues a un extremo así. O sea, que cambies, que bueno, pero sería más bueno que le entregáramos a Dios nuestra vida y decir, Señor, mira, esa es mi realidad, esa es mi genética, porque el que no reconoce su debilidad, pues cómo Dios lo va a fortalecer, cómo Dios lo va a perfeccionar. Y vamos a avanzar a un punto muy importante. Un punto muy importante. Le pude haber puesto aquí debilidad en las relaciones, pero yo le puse aquí, ¿no? Debilidades entre hombres y mujeres, o por hombres y por mujeres, ¿verdad? Y vea que el contexto de Mateo 19 es lo que le dice del adulterio. Le dice, mira, si alguien se mete con una casada, adultera, ¿no? Y si el que la despreció se casa, también adultera. Y entonces en ese contexto de dureza, de que, uy, todo es adulterio, le dijeron los discípulos a Jesús, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces vea que esa idea de no me quiero casar no es algo nuevo, es algo que desde los tiempos bíblicos la gente decía, no, yo mejor no me caso, mejor nomás me junto. ¿Ah? No conviene casarse. Pero entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y por ahí en algún contexto más del pasaje también habla de la fe. Dice, Señor, pues aumentanos la fe, ¿verdad? Porque se necesita. Pero entonces vea que dice, no conviene casarse, apenas estamos ya por celebrar, ya ve que llega una etapa en las familias donde ahora se empiezan a casar los sobrinos, entonces ya vienen las bodas en nuestra familia.
Y hablábamos un poquito del matrimonio en la semana y me decía mi sobrina, entonces dices, es importante casarse por el civil. O sea, si nosotros decimos que lo más importante es la bendición de Dios, ¿por qué me tendría que casar por el civil? No porque esté rehusando hacerlo, sino una pregunta honesta. Le digo, bueno, yo también lo he meditado, y vea usted el caso de la mujer samaritana, ¿no? Juan capítulo 4, donde el Señor habla con ella y cuando le dice a la mujer, bueno, dame de esa agua que tú me hablas para no tener sed, le dice, bueno, llama a tu marido. Y le dice la mujer, dice, no tengo marido, no tengo marido. Jesús se la voltea y dice, muy bien has dicho. Muy bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Entonces estaba juntada, pero no estaba casada. Entonces, claro que en lo civil hay un peso que tiene el contraer ese matrimonio, porque le digo, oye, muchas parejas que no estoy diciendo que no han durado, que no se amen, no estoy diciendo eso, pero que en su mente, en su corazón está en caso de, por si no funciona, pues ya tenemos lista la puerta para salirnos ahí. No, nunca me casé, sigo siendo soltero, el casado es él o ella, ¿no? Pero vea entonces que el Señor Jesús dice, no, tienes que estar en un orden, porque es una debilidad. Porque entonces pasa que cuando alguien no se siente amado, tanto mujer como hombre, entonces cuando uno da pie, da lugar a dar entrada a relaciones prohibidas, ¿no? No solamente mujer con hombre y hombre con mujer, sino mujer, mujer, hombre, hombre y demás. Es algo bien delicado. Le digo, hoy han salido muchos casos así se sorprende uno, ¿no? Quizá siempre han pasado, pero hoy que todo se hace viral, pues más se entera uno que no le gusta el chisme, pero lo entretiene, dice Alex Zurdo. Pasa, ¿va? Y entonces, mire, yo le quiero hablar, porque entonces hay un perfeccionamiento de eso. Bueno, entonces, ¿cómo? No sé si usted ha oído a un predicador de aquí, de Colorado Springs, de Enfoque a la Familia, al hermano Sixto Porras, que dice, estar casado es maravilloso, es fantástico, y uno se queda así, ¿en serio, hermano? Hablemos un poquito más de esa experiencia. Pero claro, aquí está diciendo el Señor Jesús, sí, claro, no todos son capaces, pero aquellos a quienes les es dado. Y entonces, mire, estamos hablando, acuérdense que nuestro tema esta mañana es perfeccionamiento, entonces quiero que lo vea, tanto si es casado o casada como si es soltero, porque le va a servir. Efesios 5, y aquí lo traigo impreso para poder leerlo, me sorprendió porque Efesios 5, mire, el último verso, dice el apóstol Pablo, dice, grande es este misterio, o sea, el matrimonio del hombre-mujer, la unión. Dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces ahí nos está dando dos claves, ¿verdad? Amor y respeto. Amor y respeto. Y acuérdense, yo platico con mi esposa, si el amor fuera fácil, fuera un sentimiento que, siempre voy a sentir maripositas en el estómago, pues qué fácil sería, ¿va? No sería un mandamiento. Pero el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y aparte, como yo os he amado, ¿va? Es un mandamiento. Si fuera fácil, ¿por qué tendría que ser un mandamiento? Si fuera algo natural, que todos somos seres de luz amorosos, ¿no? Nos va a costar trabajo. Pero entonces, y por eso el apóstol Pablo dice, es un misterio, pero yo concluyo diciendo, ame y respete. Mire, quiero ocupar unos minutos para, si puede usted en casa, lea ahí o abra su Biblia ahí en Efesios 5, y nos dice cómo andar. Mire, nos dice, andad en amor, andad como hijos de luz, andad como sabios, ¿no? 3 maneras de andar. Ahí en Efesios 5, yo lo subrayé aquí en colores, así lo voy a compartir para que lo tenga. Anda en amor, anda como hijo de luz, anda como sabio. Pero entonces, tanto si es soltero, como si ya está en una relación, porque, le digo, a veces uno se fastidia, ¿verdad? No, dicen ahí los memes, ¿verdad? Que le digo que ahorita se hace viral, ¿no? Dice, cuando no quieres ni llegar se prefería estar en el trabajo a llegar a la casa y escuchar esto, ¿no? Y ponen ahí el audio, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos andado en amor, no hemos andado como hijos de luz y no hemos andado en sabiduría. Pero entonces me dice ahí también, ¿quieres una buena relación? Dice que fornicación, inmundicia, avaricia, que dice más adelante que es idolatría. Luego a veces los cristianos decimos, es que tus imágenes. No, si usted es fornicario, inmundo, avaro, dice aquí mismo Efesios, el verso 5 es idolatría. Dice, ni aún se nombra entre vosotros. Y entonces, así como usted leyó en el verso anterior, dice, no sé si es la condición, no conviene casarse. No conviene. Pero fíjese que el apóstol Pablo en Efesios 5, usted busque ahí las palabras conviene, y dice, te conviene la santidad. Te conviene dar acciones de gracias. Te conviene. Sí te conviene. Hay cosas que sí te convienen. Me dice, ¿quieres tener una relación sana? ¿Quieres tener un matrimonio perfecto? Dice, apártense de ti palabras deshonestas, necedades,
truanerías y palabras vanas. Palabras deshonestas son palabras vergonzosas o que avergüenzan. Cuando agredimos a la pareja por su físico, por algo, nos dice que nos calmemos y seguimos insistiendo. Es que sí. Le iba a decir un chiste, pero mejor no. Necedades, ¿verdad? Hablar con desconocimiento o cosas que no causan gracia. Le digo, hay cosas que de repente podemos bromear, ¿no? Pero ya cuando la pareja nos dice, ¿sabes qué? En esto no me causó gracia, no es gracioso, no me gusta que haga ese tipo de bromas. Ay, no aguantas nada. Esa es una necedad. Truanería. Truanería, dice, es una comicidad de sentido vulgar, doble sentido, la falta de respeto, ¿no? Cuando una cosa es dialogar y otra cosa es cuando, le digo, nos ha marcado el límite y insistimos, eso es una truanería. Dice ahí que nos abstengamos de palabras vanas, porque por eso viene la ira de Dios. Entonces, mire usted, mucha gente dice, es que yo soy así, así nací, así me moriré, ¿verdad? Ni siquiera. Pero entonces dice la palabra aquí en Efesios 5, que por el lenguaje, por la manera como nos expresamos, o nos llevamos en la pareja, dice, por esas cosas viene la ira de Dios. Entonces nosotros provocamos la ira, al no tener control de esas cosas, al tener una actitud de, y si quieres, mija, y si no, mira, ya sabes, ¿no? Bueno, viene la ira de Dios, porque nos está diciendo esas cosas no son agradables. No, ahí es cuando no te conviene estar casado, cuando no logras controlar esas cosas. ¿Qué te conviene? La bondad, la justicia, la verdad. Dice que no te embriagues con vino, ¿no? Creo que los cristianos, la mayoría no lo hacen, pero hay un grupo de cristianos maduros que sí. Entonces dice aquí, no te embriagues con vino. Y va llegando ya al matrimonio, verso 21, dice, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos. Entonces yo me daba risa porque, no por la palabra, sino porque la mayoría, pues ya somos gorditos, ¿verdad? Bueno, sí puedo dar testimonio de que he cuidado mi cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, es que usted se va a echar sus tacos y no invita a la mujer, que también le gustan los tacos. No diga que no, ¿verdad? O yo sí me compro ropa buena y la mujer no. Entonces ahí donde usted puede ver como matrimonio, ahí vienen muchos conflictos. Y entonces pues dice, uy, no, así no conviene estar casado. Para esto me casé. Claro, así no conviene. Pero dice el Señor, bueno, pero si eres capaz de recibir esto, de compartir, de amar a tu esposa como a ti mismo, sustentarla como a tu mismo cuerpo, pues obvio, porque dice, el que ama a su mujer, dice Efesios 5, a sí mismo se ama. Entonces se da cuenta a veces, mi esposa lo sabe, a veces que uno no tiene ganas, está cansado así como de ir a la tienda, ir al mall, platicar, no siempre hay ganas, pero como es parte del amor, ¿verdad? El dedicar tiempo, el esforzarse. Entonces creo que eso nos ha ayudado a llevar ya 28 años de casados, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿20 qué? 27, perdón, vamos por el 28. Pero cuando no, entonces por eso que muchos matrimonios empiezan a desquebrajarse. Me gustó, mire, porque aparte de Efesios 5, leas en su casa Levítico 19, del 13 al 18, habla del amor al prójimo. Entonces mire lo que le voy a decir, lo que está escrito ahí, porque es la reglamentación del amor al prójimo. Dice, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Dice Levítico 19, 13 al 18, no le robarás, no maldecirás, dice, no pondrás tropiezo, no harás injusticia, no andarás chismeando, no atentarás contra la vida, no aborrecerás, razonarás con tu prójimo. Eso es. Ahora vea usted, léalo con calma en casa, porque me está ganando el tiempo, si usted lo está cumpliendo. Porque todo lo que le estoy diciendo es, usted puede tener un matrimonio de apariencia, pues sí, para la foto del Face, el Instagram, pero si en las fotos siempre ponían que estaban bien juntos y bien amorosos, y iban vestidos igual, ¿verdad? Sí, pero si no hay esas cosas, no hay un perfeccionamiento. Vas a llegar a pensar, así no conviene casarse. Claro, si no hay esas cosas, no. Pero si uno cumple la parte, ¿verdad? Dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Es fácil? No es fácil, requiere un esfuerzo. Pero es el poder de Dios obrando en uno, ¿sí? Que usted lo trabaje en su matrimonio para que no venga una debilidad mayor. Mire, la enfermedad, ¿cuántos no quisiéramos ser sanos de cualquier enfermedad? Pero a veces se nos olvida que es una doctrina bíblica, que el Señor Jesús, ¿se acuerda usted cuando iba con sus discípulos y se encuentran un ciego de nacimiento y le dicen, maestro, ¿quién pecó? Sus padres para que haya nacido ciego. Y Jesús no los reprendió diciendo, ¿cómo creen? Eso no es una doctrina bíblica, no. Dijo, no, en este caso ni él ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero hablando del paralítico de Betesda, Juan 5, un hombre que tenía 38 años, después de 38 años el Señor lo sanó y todavía usted sabe cómo lo sanó, le dice, ¿quiere ser sano? Y aunque nuestra respuesta lógica sería, pues sí, decía, es que Señor, no tengo quien me meta, y le cuenta todo un rollo. Así vemos muchos, ¿verdad? Tenemos nuestro rollo y no nos enfocamos, bueno, ¿por qué estoy enfermo?
Porque cuando Jesús lo encuentra en el templo, Juan 5:14 le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Al paralítico que bajaron sus amigos así entre cuatro que hicieron un hoyo en el techo, ¿qué fue lo primero que le ministró? Dijo, tus pecados son perdonados. Y muchos se quedan, ay, ¿cómo es? ¿Qué es más fácil, decir o hacer? Decir tus pecados son perdonados o hacer que se levante. Bueno, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Una vez que te perdoné, te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Entonces le digo, usted puede estar en su lecho de enfermedad y no nos gozamos de ello, claro, pero tiene que investigar, a ver, bueno, ¿qué hice? Tengo pecados ocultos, rencor, perdón, ¿qué tengo que ministrar? Porque si por ahí hay algo, entonces Dios te puede sanar la enfermedad y usted manda su petición de oración por sanidad. Dios lo puede sanar, sí, pero como Él está interesado en un perfeccionamiento, como usted lo puede ver claramente aquí, lo sanó, pero como en la mente de Dios quiere el perfeccionamiento, le dice, no peques más. Entonces hay gente que se sana de su hígado y otra vez, miren, regresa a la tomadera. Se sana de uno y ahí va otra vez a buscar lo mismo, ¿no? Ahorita, al menos a mí me sale la noticia aquí, ¿verdad? Que hay una epidemia de papiloma. Y ahí va la gente a seguir, ¿verdad? Digo, bueno, entonces, estamos jugando, ¿qué pasa? Mire, un punto bien crítico, Salmo 116:8. Así tal cual el verso 8, lee usted con calma el contexto. Pero dice David, dice, tú has librado mi alma de la muerte. Tú has librado mi alma de la muerte. Entonces aquí de la enfermedad, no se lo puse aquí como trabaja, dice el perfeccionamiento, no reincidir, ¿verdad? No reincidir. Ahora la muerte, le digo ahí, no sé, he platicado con adolescentes que se han querido atentar contra ellos mismos, ¿verdad? Adultos y gente que vive cada día de, mejor no estuviera aquí. En la semana de hecho pusimos un post en la iglesia, ¿verdad? Cuando los psicólogos determinan más y te empiezas a despedir de personas, de lugares, a regalar cosas de valor. Tienes pensamientos de, sería mejor que no estuviera aquí, estaría mejor sin mí. Aguas, porque entonces ahí está entrando un pensamiento de muerte. Pero vea cómo David dice, tú has librado mi alma de la muerte. Yo no sé, yo no estoy diciendo que no tenga incluso un razón, un motivo, ¿verdad? Cosas que uno vive, uno se enfrenta y dice, ¿para qué? Estoy aquí, ya mejor, mira. Y que Dios se lo ha compartido al profeta Elías, él dijo, Señor, quítame la vida porque no puedo más. Varios personajes de la Biblia le dijeron, y Dios nos regañó, le dijo, a ver, ¿qué te pasa, Elías? Ah, mira, te falta comer, te falta dormir. Tienes que enfocarte en que aún te faltan cosas por hacer. Ok, Señor. Y el Señor nos fortaleció. Por eso dice David, has librado mi alma de la muerte. Pero ahora, lo que yo le puedo decir de mi testimonio es que igual, cuando uno supera esa etapa de la vida, de que se quiere así como, a desaparecer, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque Dios no quiere nada más que se te vayan esos pensamientos y sigas tu vida y dicen los jóvenes, shalala, shalala. ¿Qué quiere Dios? Romanos 6:4, mire, en la figura del bautismo dice, somos sepultados juntamente con el Señor Jesús para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere el Señor al quitarnos los pensamientos de muerte? Que andemos en vida nueva. Haz nuevas las cosas también, ¿no? Bien dicen los psicólogos, si sigues haciendo lo mismo, pues obvio que tu resultado va a ser el mismo. Cuando le pidas al Señor y el Señor te libre de esas cosas, busca una vida nueva. Bueno, si voy a hacer otras cosas, a ver qué hago, ¿va? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor te va a llevar a esas cosas nuevas. No tengo ahorita ideas para darte, pero yo sé que el Señor te va a dar, a ver, mira, te va a enfocar, te va a abrir. Mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ir aquí, vas a ir allá, te falta hacer esto otro. Y entonces, así usted puede ver, ¿no? Que cuando uno tiene debilidad en la edad, cuando uno tiene debilidad en la economía, cuando uno tiene debilidad en algún pecado, ¿no? Que está reincidiendo, cuando tiene su debilidad son los hombres o las mujeres, ¿no? Respectivamente. Cuando ahorita su debilidad es algún padecimiento, alguna enfermedad que no sana, ¿no? Tiene que ver, enfocarse y bueno, yo la verdad, Señor, nada más quiero que me sanes, pero sí no había pensado en que a lo mejor mi condición es por pecado, a lo mejor he sido muy rencoroso, mal hablado, dice el Salmo, ¿eh? Mientras que ayer se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay enfermedades como la dureza de mi corazón, no puedo respirar, etcétera. Pero no estoy interesado, yo quiero seguir siendo el mismo. Quizá no vayas a sanar entonces, ¿verdad? No se diga si ahorita estás siendo atacado con pensamientos de muerte, bueno, entonces el Señor quiere, bueno, enfócate, hijo, o sea, tiene que llegar el punto en el que no los tengas, ¿no? Si los tienes, ahí no vamos a ser a loco de, no, amigo, por fe, no. Señor, mira, aquí están, y sabes que así es. Si tiene alguien de confianza,
platíquelo, busque ayuda, ¿verdad? Mira, sabes que estoy teniendo esto, ayúdame, no estés solo. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Acérquese con alguien, téngale la confianza, mira, sabes que estoy teniendo esto. Hay muchos grupos de oración, ¿no? Hay muchos grupos de oración, hay hermanos, mis reconocimientos para ministerios como el de Fermín Cuarto, que desde México nos dedicaron tiempo para estar ahí. Digo, wow, o sea, hay gente que te ofrece oración y está dedicada a eso, ¿no? Hay gente, como decía, estamos ocupados en otras cosas, bueno, estamos ocupados, pero la gente que se dedica a eso, créame que sí va a encontrar ayuda. Aún en el mundo, ¿va? Están las líneas de crisis donde tú puedes hablar y decir, pero no dejes de pelear, lo que quiero decir es eso. Y eleva tu mirada este día a Dios, de que no solamente quiere resolverte el problema en sí, quiere darte un extra, quiere perfeccionarte. Lo vamos a ver con la favor de la siguiente semana, ¿verdad? De este tipo de hombre, Agibor, ¿no? Al hombre de Dios, que Dios quiere que seas. Obviamente entran las mujeres también, es como género humano, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar con el Señor, ore ahí con Dios, dígale, Señor, mira, yo ahorita estoy padeciendo en esto, no sé cómo salir, no le veo salida, han orado por mí, me han ministrado, me he confesado, he intentado de una manera, he intentado de otra y sigo siendo el mismo. Pero como dijo aquel padre, ¿no? Si tú puedes hacer por mí algo, ayuda a mi incredulidad. Claro que el Señor dijo, ¿cómo que sí puedo? Si tú crees. Al que cree, todo es posible. ¿Él tiene el poder? Sí, Él tiene el poder. ¿Tú crees? ¿Tú crees que te puede ayudar? ¿Tú te reconoces enfermo? Porque a la mujer samaritana, el Señor Jesús le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Entonces yo esta mañana te compartí la palabra y ahora te digo, si tú supieras, si tú sabes cuál es tu condición, cuál es tu problema, pero también sabes que Dios tiene el poder a través de Cristo de levantarte, de no solamente de sacarte del problema en sí, sino de darte un extra de perfeccionamiento, dice, tú le pedirías. La pregunta es, ¿tú le pedirías? Al joven le preguntaron, ¿quieres ser perfecto? Al paralítico de Bethesda, ¿quieres ser sano? Dios te pregunta esta mañana, ¿tú quieres? ¿Quieres realmente salir de tu situación y ser perfeccionado? ¿O quieres solamente librarte del problema y que no te estén diciendo? ¿Qué quieres? Busca ahí en tu corazón qué quieres, y si realmente solamente quieres llegar a un paso, propone en tu corazón, Señor, no quiero solamente que me limpies la lepra, quiero ser agradecido. No quiero solamente que restaures mis pies, yo quiero entrar danzando y glorificando a Dios al templo. Yo no quiero solamente estar cabal en mi juicio, sino poder ir y anunciar cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Yo no quiero solamente que reconozcas que hice lo que pude, sino que cada vez que se predique el Evangelio se pueda reconocer y recordar que todos tenemos la oportunidad de hacer algo mientras te tenemos a ti, Señor. Yo no quiero solamente ser el joven que entregó 5 panes y 2 peces, sino quiero ser el joven que dio testimonio de que al entregar lo que tenía, pude recoger 12 cestas llenas de lo que sobró. Señor, que pueda tu Espíritu Santo, Señor, que entrar en la mente, en el corazón de todos los que están oyendo esta palabra, Señor. Que podamos entender tu corazón, que no es solamente librarnos del problema que estamos atravesando de pecado, de enfermedad, de economía, de relaciones, Señor, sino que tú, en tu mente, en tu corazón está el perfeccionarnos, porque tú eres perfecto. De que es fácil, no es doloroso, no lo puedo asegurar, pero sí sé que tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Que podamos entender, que pueda abrir nuestro corazón esta mañana con tu palabra, Señor, y podamos ver tu obra cumplida en nuestra vida, Señor, en nuestra oración en este día. Por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Pon tu mano, Señor. Envía tu Espíritu Santo desde dentro que nos ayude. El que es muy joven y que le falta experiencia, edad, que lo han menospreciado, o el que ya es muy viejo, pero que aún como tú enseñas en tu palabra a los viejos, tú les diste cosas grandes aún, porque la gloria y la excelencia son tuyos, Señor. No estás dependiendo de nuestra realidad, sino de tu poder. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Permítenos, Señor, que seamos perfeccionados, no solamente ser fortalecidos, no solamente ser sanados, librados de una situación, sino ir a ese paso más de perfeccionamiento y recibir el galardón, de recibir el galardón completo, el galardón perfecto que eres tú mismo, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias, te damos gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues gracias por seguirnos, saludos a hermano Osvaldo, nos mandó saludos 8 días que se cortó la transmisión.
Bendiciones y vamos a cortar la transmisión y nosotros seguimos aquí.